Gracias, José Humberto. Yo creo que esto que está pasando esta mañana, además de crear esos puentes que normalmente terminan creando entre personas, como el profesor que tuvo que irse por su jornada laboral, pero que nos regaló parte de su tiempo y de su talento, esta mañana ya es una muestra de lo que pienso de pronto decir en esa reflexión a la que me invitó a hacer José Humberto. El simple hecho de que estemos aquí atentos, concentrados en algo que rompe con la carrera de la cotidianidad a la que estamos condenados, ya es una muestra fehaciente de la fuerza de la poesía, de la importancia de la misma, y de eso a lo que me invitaste, José, a reflexionar sobre ¿qué cura la poesía hoy día? Le hice caso a esa pregunta que me enunciaste y bueno, hay un texto aquí que leeré en parte para cumplir con ese marco de tiempo que siempre te pregunto, ¿no? ¿De cuánto tiempo dispongo? Porque a mí me gusta respetar el tiempo de la gente. Vivimos en un tiempo, en una época en la que no se respeta el tiempo precisamente por esas prisas y esas exigencias de ese mundo del capital y del consumo. Pero el tiempo para la reflexión, para la escucha, para la poesía misma, es un tiempo, al decir de Byung-Chul Han, un tiempo de ritual. Y creo que esta mañana nosotros estamos precisamente convocados y asistiendo a uno de los rituales que más transforman a cualquier ser humano. Aquí tenemos ejemplos en la mesa, ¿no? Tenemos ejemplo al profesor que se acaba de ir, y yo estoy más que seguro que cada uno de los asistentes a este evento ya está en sí experimentando una transformación. Esa transformación que de alguna forma va a quedar en la mente de ustedes porque el acto al cual estamos asistiendo tiene un nombre muy particular, el guarapo poético. Cuando José habló de guarapo poético, yo me remití a una parte de mi infancia cuando visitaba el Carmen de Bolívar y nunca se me olvida esa esquina de la entrada principal del Carmen en donde había un señor con una carreta de madera y un tanque que quizás es conocido por todos los viajeros que pasen por allí. Allí había una venta de guarapo. Para mí, el mejor guarapo de mi vida, ¿no? Pero es probable que en otras partes hagan un gran guarapo, pero allí está la marca que va desde mi infancia y quizás al momento de trascender, sí llegue a sentir en mi lengua ese guarapo con limón y muy buena panela que tomaba y que yo vuelvo a recordar gracias a esto, ¿no? Martín sabe que en estos días yo ando en una especie de propuesta a partir de mi poesía que tiene que ver con la cotidianización de lo poético y la poetización de la cotidianidad. Y bueno, ocurre que en medio de esa observación que estaba haciendo acá, yo creo que no hay nada más cotidiano que la palabra guarapo, o cada una de los nombres de las comidas de nuestro entorno. Quién sabe, ustedes ya acuñaron y son los dueños del nombre de guarapo poético, pero seguramente alguien te pida permiso más adelante para hacer un mote poético, un sancocho poético, ¿cierto? Y en fin, poeticemos la cotidianidad, es la invitación, a poetizar la cotidianidad, que la poesía se nos vuelva cotidiana, y eso realmente de alguna forma nos llevará a hacer ese ejercicio de curación que creo que la humanidad necesita. Es un ejercicio de curación de fondo, no solamente por los hechos recientes que hemos vivido a nivel de pandemia, por ejemplo. Aquí yo creo que somos sobrevivientes, es la palabra que utilizo, de esa pandemia que nos encerró, que nos mantuvo aislados, nos demostró que para ser humanos necesitamos del colectivo, del contacto con el otro, de la unión, del cara a cara y no del Facebook, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la poesía también entra a jugar su papel curativo, ¿no? En la medida en que la poesía nos permite
de alguna forma ejercer la acción de la otredad, del estar con el otro. Y bueno, aquí estamos precisamente convocados por algo poético, por algo que tiene que ver con esa poesía de la que hablaba el profesor, al decir que había una diferencia entre la poesía y el poema. Yo acostumbro siempre a escribir algo, José lo sabe, para medirme, porque si me dejo llevar por la emoción, hablo más que el profesor y hablo más que el candidato que viene a posesionarse en la presidencia, y no me gusta hacerlo porque respeto el tiempo de la gente. Entonces, yo escribí un texto, del cual les mostraré algunas partes, titulado ¿De qué nos cura la poesía? Entre las conceptualizaciones de analistas y críticos de esta contemporaneidad compleja, vivida por quienes trasegamos las primeras décadas del siglo XXI, es común, casi hasta el hartazgo, leer o escuchar afirmaciones relacionadas con la idea de que nuestra sociedad es una sociedad enferma. Ante una tesis que tal vez por fuerza de repetición o quizá por los hechos que en ocasiones la patentan, se nos reafirma causándonos unas veces raptos de profundo pesimismo ante un posible futuro incierto, provocándonos en otras ocasiones una ceguera que, parecida a la descrita por José Saramago en su novela, anula nuestras facultades para ver con amplitud los horizontes de nuestra vida presente, o que casi siempre, sumiéndonos en la incapacidad para reflexionar con perspectiva histórica, nos condena a repetir los errores de nuestro pasado, tanto personal como colectivo. Es preciso seguir las indicaciones que orienten nuestras acciones hacia una identificación eficaz de los síntomas de dicha dolencia, lo cual a su vez nos permitiría confirmar su existencia y nos conduciría a una necesaria toma de conciencia como primer requisito para una efectiva cura de la misma. Los expertos de la salud reconocen como primer requisito para curarse de cualquier enfermedad, tanto física como mental, tomar conciencia de la existencia de dicha dolencia. Esto aplicaría tanto a nivel individual como colectivo. Sin embargo, la frecuente negación de esa enfermedad que como sociedad nos afecta por parte de los individuos es más que evidente por parte de estos individuos el rechazo acendrado a la idea de que nuestra sociedad está cundida de vicios que día a día empeoran nuestras condiciones de vida. Sobre todo si esta afirmación puede ser descalificada, aseverándose que es solo producto de una nostalgia reaccionaria o que tiene marcados tintes moralistas. Desde esta condición, tal vez hemos sido inducidos a la práctica inconsciente del panglosianismo, que nos invita a pensar que no existe otro mundo mejor que el que ahora vivimos. Para evitar este peligroso sesgo cognitivo, surgido gracias a la manipulación mediática a la que hemos sido expuestos durante décadas, para beneficio de las élites que nos gobiernan, es necesario mencionar algunas precisiones que contribuirían a la identificación de los síntomas que a lo largo de muchos tratados, ensayos y reseñas han sido denunciados al respecto. Esas precisiones yo me baso principalmente en dos libros de un filósofo que mencioné hace un rato, dos libros que siempre he invitado a leer. Leer poesía, creo que es Edmund Spencer quien dice que cada uno de nosotros debería todos los días leer un poema, acudir a las ideas de un buen filósofo y hacer un ejercicio también de observación de la naturaleza. Él recomienda esas tres acciones. Yo acudo a la poesía diariamente, observo la naturaleza y leo los filósofos contemporáneos. Entre ellos está un filósofo que les mencionaba, Byung-Chul Han, que tiene varios libros, pero entre ellos yo destaco dos. Uno titulado La sociedad del cansancio y el otro titulado La desaparición de los rituales. En el primero diagnostica que vivimos en una sociedad sujeta a la prisa. Somos prisioneros de la prisa, de los horarios, de esos horarios que comienzan apenas suena la alarma en la mañana, casi en la madrugada, y uno
siente como ganas de pegarle al teléfono, al reloj, pero no, ahí está esa alarma exigiéndonos, ¿no? Y luego esos horarios se extienden hasta por la noche cuando llegamos extenuados a la casa, nos ha sometido el día a las vejaciones de las filas, en los consultorios, en las oficinas, en los lugares de trabajo, hasta en los sitios de transporte público, y llegamos extenuados, ¿no? Con amor y con ganas de brindarle muchas veces ese amor a los integrantes de nuestra familia, pero la mayoría de ellos también están cansados. Y de esa manera, aunque estamos al interior de los sitios llamados hogares, que cada día se parecen menos a un hogar, porque cada quien está conectado a su propia pantalla, a su pantalla del celular, de esa de la que hablaba José hace un rato, también nos aísla ya, ¿no? Y es como una especie de mecanismo al cual no nos percatamos, somos inconscientes, pero es una forma de debilitarnos como humanidad. Es así como yo lo veo y lo leo desde ese libro titulado La Sociedad del Cansancio. El otro se titula La desaparición de los rituales. Es precisamente, los rituales no necesariamente tienen que ser religiosos. Esto es un ritual, lo decía hace un rato. Es una convocatoria, ¿no? Que de alguna forma nos hace sentirnos unidos y nos saca de esa cotidianidad que nos hace vivir a la carrera, para que nos detengamos y reflexionemos un rato. Entonces, desde esos dos libros hay un diagnóstico de lo que decía, las grandes enfermedades que tocan el presente, y que la poesía puede servir como un elemento fundamental para de alguna forma curar esa dolencia. Por eso me voy a ir a la parte central del texto para leerles cómo planteo el hecho de que la poesía puede ser una cura. Sí. Entonces, el acto poético, tanto desde la escritura como desde la lectura y la escucha, invita al reposo. Nosotros estamos reposando en este momento. Escuchamos la declamación, pensamos en la poesía, algunos están de pronto atentos a lo que estoy diciendo y ya eso es poético y eso es una invitación al reposo. Incita al detenimiento para poder disfrutar de la imagen poética, para poder comprenderla, cuando además de apuntar a nuestra sensibilidad, también lo hace hacia nuestra imaginación y hacia nuestro razonamiento. Esta necesidad de detenerse ante el poema va en contravía con la prisa de la que somos presa en esta sociedad que nos somete a la tiranía de los horarios, desde el mismo momento en que suena la alarma por la mañana, casi en la madrugada, hasta cuando regresamos extenuados por la noche a nuestras casas, después de haber experimentado las vejaciones con las que se nos objetualiza durante el día, en medio de las torturantes filas y los desesperantes turnos de las oficinas, los consultorios, los bancos o en cualquiera de los sitios que recurrimos, incluyendo las estaciones del transporte y los espacios para el divertimento. Tal vez la poesía funcione como cura para liberarnos de la sujeción a las que nos somete la sociedad tecnocrática, la cual ha sabido implementar un discurso efectivo con el cual justifica la adicción que en nuestros cerebros es producida por los efectos de las pantallas, de esa cantidad de aparatos electrónicos entre los cuales se cuentan como reyes los computadores y los televisores inteligentes. Probablemente volver al libro, a la literatura y a la poesía nos sirva como refugio para ejercer un poco de resistencia ante el avasallante efecto que en nuestras mentes genera el pasar vertiginoso de los muros de inicio de las redes sociales como Instagram, WhatsApp, TikTok y Facebook. Ante esta esperanza, quienes creemos en la lectura como posibilidad de lo humano, estamos combinados a seguir promocionando la poesía como una posibilidad de encuentro. José Humberto cree en la lectura y al convocar al guarapo poético está haciendo eso, está cumpliendo su papel como promotor de lectura, como promotor de la poesía y por ende como guarda del alma humana. Sí, y eso es bastante valioso para mí. Tal vez podamos encontrar en la lectura de poesía el antídoto contra la insensibilidad con que nos ha contaminado
con vertiginosidad pandémica la sociedad de consumo y su virulenta propensión al morbo y a la sensiblería que sin recato nos son inoculados en los horarios de los extensos noticieros sensacionalistas, en los anuncios de la publicidad invasiva, en los desnudos de la impúdica pornografía, en la vacuidad de las franjas de entretenimiento y en los espejismos del desgastante espectáculo. La poesía, con su carga de sinceridad inevitable para tocar todos los temas de lo humano, puede devolvernos a la contemplación de lo estético y a la reivindicación de lo erótico, contra lo cual ha atentado la sociedad de consumo, empleando con efectividad sus mecanismos alienantes. Y bueno, así continúa el texto enunciando algunos aspectos más sobre los cuales la poesía puede actuar como una cura efectiva y que yo utilizo para invitarlos a que ustedes continúen, a que no sea esta mañana solamente, sino que se repitan muchas las mañanas de verano, como dice Constantino Cavafis en su poema Ítaca, las que la gente, los estudiantes, los profesores que están alrededor del guarapo poético se reúnan para que el guarapo poético sea un fortín más desde el cual la poesía haga ese ejercicio de salvamento. Muchas gracias.